Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. La reina Alecta, soberana de la poderosa raza Cintar, nunca había conocido la derrota ni el abandono. Su figura, adornada con la majestuosidad de su raza, era tan imponente como su imperio, una vasta red de mundos, de sistemas estelares que se extendían más allá de la imaginación de los mortales. Su palacio flotante, suspendido entre las estrellas, era un símbolo de su dominio, una fortaleza de oro y cristal que reflejaba la grandeza y el aislamiento de su existencia. Pero a pesar de su poder inquebrantable, Alecta sentía un vacío profundo. Desde que asumió el trono, había rechazado todas las propuestas de alianzas, rechazado a aquellos que aspiraban a unirse a ella, tanto en amor como en poder. Los príncipes alienígenas de razas poderosas, los dignatarios de mundos prósperos, los emperadores y hasta los dioses del espacio, todos se habían arrodillado ante ella, ofreciendo riquezas y poder, buscando su favor. Todos, sin excepción, se habían retirado humillados y rechazados, pues Alecta no deseaba ser parte de los juegos de poder galáctico que su reino había dominado durante siglos. La reina Cintar había probado la traición, había vivido las mentiras y las promesas rotas, y su corazón, antes capaz de soñar con el amor y la conexión, se había endurecido en su soledad. Cada vez que su mirada se cruzaba con la de un pretendiente, veía la misma desesperación y ambición en sus ojos, y algo dentro de ella se cerraba aún más. Nadie podía alcanzar lo que ella necesitaba, nadie era digno de ser parte de su vida. Sin embargo, ese vacío persistente seguía a Alecta en sus momentos de soledad, incluso en los días más brillantes. Y en esa vastedad cósmica, en esa galaxia de estrellas que nunca dejaba de expandirse, Alecta sentía una angustia profunda, un deseo que ni su trono ni sus riquezas podían saciar. Aunque su poder era incuestionable, ella misma estaba atrapada dentro de los límites de su propia existencia. Fue durante una de esas noches solitarias, en las que observaba las estrellas desde las altas ventanales de su palacio, cuando todo cambió. Algo irrumpió en su vida, algo tan insignificante y al mismo tiempo tan crucial que ni ella misma podía prever las repercusiones. En medio de las conversaciones diplomáticas y los trámites del imperio, su consejero mayor, una figura de gran autoridad en el reino Cintar, le presentó una solicitud inusual. Era de un humano. Un ser diminuto en comparación con su raza, que, hasta aquel momento, había sido una presencia remota y casi olvidada en las vastas redes del espacio. «Reina Alecta», dijo el consejero con una ligera inclinación de cabeza. «Ha llegado una solicitud muy peculiar. Un humano, capitán de una nave de exploración, ha solicitado una audiencia con su majestad. Afirma que trae un mensaje que podría cambiar el destino de su imperio». Alecta frunció el ceño, intrigada por la curiosidad que despertaba la situación. Un humano, un ser tan inferior en poder, solicitaba una audiencia. Lo consideró una distracción innecesaria, pero había algo en la manera en que su consejero había hablado que despertó una chispa de interés. Decidió escuchar lo que este humano tenía que ofrecer. Después de todo, nada en su vida era capaz de sorprenderla, y quizás, de alguna manera, eso le otorgaba una satisfacción secreta. La nave que transportaba al humano era pequeña en comparación con las imponentes flotas de guerra Cintar, pero su diseño era elegante, incluso hermoso, y su tecnología, aunque primitiva en comparación con la suya, mostraba destellos de ingenio. Al desembarcar, Carlos, un hombre de ojos oscuros y expresión decidida, fue recibido en el palacio flotante. En su rostro no había temor, solo una determinación que parecía provenir de un lugar lejano, un lugar donde la vida y la muerte no eran más que piezas de un juego mucho mayor. Cuando Alecta lo vio por primera vez, sintió una sacudida. No fue miedo ni desprecio lo que se apoderó de ella, sino una extraña sensación de curiosidad. Sus ojos se cruzaron con los de él y, por un instante, el tiempo pareció detenerse. En ese momento, algo se despertó en su interior, un algo que había estado dormido durante tanto tiempo. El humano se inclinó ligeramente, haciendo una reverencia que, aunque simple, llevaba consigo un respeto genuino. No se arrodilló ante ella como todos los demás lo habían hecho, ni se mostró subyugado por su poder. Y eso, de alguna manera, fue lo que la desconcertó. «Soy Carlos, capitán de la nave Esperanza. Vengo a ofrecer algo que no puedo describir, algo que podría cambiar no solo mi destino, sino también el de tu imperio, reina Alecta», dijo con una voz firme, pero no desafiante.
Alecta lo observó en silencio, analizándolo con una mirada que parecía penetrar hasta lo más profundo de su ser. «¿Qué puedes ofrecerme, humano?», preguntó, con un tono suave pero autoritario. «¿Acaso crees que tus palabras son suficientes para ganarte la gracia de una reina?». Carlos no titubeó, y su respuesta fue directa. «No he venido a buscar gracia, reina Alecta. He venido a pedir una oportunidad, algo que ni siquiera puedo describir, pero que sé que está más allá de las estrellas». Alecta lo observó un momento más, estudiando su expresión, buscando una señal de debilidad, de mentira. Pero no la encontró. Solo había un destello de algo genuino, algo que no se encontraba en los demás seres que habían estado a su alrededor durante tanto tiempo. Algo en él la tocó de una manera que no había experimentado antes. «Te daré una oportunidad, humano. Pero te advierto, no hay nada que puedas ofrecerme que no haya visto ya. No hay nada en ti que pueda cambiar lo que soy». Carlos asintió, con una leve sonrisa en los labios. «Veremos, reina Alecta. Veremos». Y así, la reina Alecta, la mujer más poderosa en la galaxia, comenzó a caminar por un camino que ni ella misma podía predecir. Un camino que la llevaría a enfrentar lo más profundo de su alma y a descubrir una conexión que jamás habría imaginado. Los días que siguieron al encuentro entre Alecta y Carlos fueron de una extraña quietud. La reina había permitido que el humano permaneciera en su palacio, una decisión que había desconcertado a todos a su alrededor. Aquellos que formaban su círculo cercano, especialmente los consejeros más influyentes, susurraban entre sí, inquietos ante la presencia de un ser tan insignificante, según ellos, entre las columnas doradas de su reino. Sin embargo, Alecta, aquella mujer cuya voluntad movía estrellas y planetas, había dado instrucciones claras. Carlos debía ser tratado como una figura importante, aunque ella misma no comprendiera del todo por qué. Carlos, por su parte, no estaba allí por honor ni por buscar favores, sino porque sentía que algo en su destino lo había llevado hasta la reina Cintar. Al principio, sus palabras habían sido sencillas, cargadas de la ansiedad de un hombre perdido entre galaxias. Pero con el paso del tiempo, la relación entre ellos fue transformándose en algo más complejo, algo que ni Alecta ni Carlos podían prever. Cada mañana, Carlos se presentaba en el salón de audiencias de Alecta, a la espera de sus instrucciones. Aunque la reina era imponente, con su mirada afilada como un filo y su porte digno de una diosa, él nunca se mostró intimidado. En cada conversación, en cada intercambio, había algo más, un juego sutil de tensiones y miradas furtivas que ambos parecían evitar reconocer. Al principio, Alecta pensaba que su interés en él no era más que curiosidad, una reacción ante un ser que no seguía las reglas no escritas del poder galáctico. Los humanos, en su mente, siempre habían sido criaturas breves, efímeras, limitadas por su propia fragilidad. ¿Qué podría tener el que no estuviera en ella misma? Sin embargo, algo en la forma en que lo observaba, en la forma en que su presencia llenaba la habitación sin esfuerzo, la hacía dudar. Un día, durante una de sus largas reuniones en las que discutían los destinos de sistemas enteros, Alecta sintió una molestia extraña. Los informes eran los mismos de siempre: conquistas exitosas, sistemas que se sometían sin resistencia, fuerzas que se alineaban con la majestuosidad de su imperio. Pero su mente vagaba, atrapada por una sensación que no lograba identificar. Algo no encajaba, algo en su corazón se revolvía cuando pensaba en Carlos. Al término de la reunión, Alecta se retiró a sus aposentos privados, sin ganas de atender más asuntos del imperio. Al llegar allí, se sorprendió al ver que Carlos estaba esperándola, de pie junto a la ventana que daba a las estrellas. La figura del humano, tan pequeña en comparación con la grandeza del palacio, parecía más bien una sombra que había atravesado las barreras de su mundo. «¿Te molesta que entre en tus aposentos sin ser invitado?», preguntó Carlos sin girarse, su voz calmada, pero con una ligera sonrisa. «No es eso lo que me molesta», respondió Alecta, incapaz de ocultar la curiosidad que sentía. «Es tu constante presencia lo que me desconcierta. No eres como los demás, Carlos». Él se volvió para mirarla, sus ojos oscuros reflejando las luces del espacio exterior. «¿De qué otra manera esperabas que fuera un humano? Mis sentimientos no están gobernados por reglas ni por expectativas. Soy simplemente lo que soy». Alecta lo observó, fascinada por la sinceridad en su voz. En sus ojos no había una pizca de temor,
ni una sombra de la admiración servil que había recibido de otros seres en su vida. Algo en su mirada era genuino, como si, a pesar de su aparente debilidad, tuviera una fortaleza que ella nunca había visto en nadie más. «¿Qué es lo que quieres, entonces?», preguntó Alecta, esta vez sin el tono de autoridad que la caracterizaba. Había algo en su voz que delataba una vulnerabilidad, una que rara vez se permitía mostrar. Carlos dio un paso hacia ella, pero no con la arrogancia de alguien que busca conquistar a una reina, sino con la sencillez de quien se enfrenta a lo desconocido. «Quiero lo mismo que todos los seres humanos. Encontrar mi lugar, Alecta. Quizá eso sea más de lo que podrías comprender, pero es mi verdad». La reina frunció el ceño, alzando una mano en señal de detenerlo. «No estoy aquí para escuchar tus historias de seres humanos, Carlos. Estás en mi mundo ahora, en mi espacio. Las emociones no tienen cabida aquí». «Las emociones son lo único que nos mantiene humanos», dijo Carlos, ahora tan cerca de ella que podía sentir su aliento. «Aunque tú no lo entiendas, no somos tan diferentes». La reina no dijo nada, pero su mirada se suavizó. ¿Era posible que un humano estuviera enseñándole algo sobre sí misma? La idea le parecía absurda, pero las palabras de Carlos resonaron en su mente de una manera que no podía ignorar. Ese día, Alecta le permitió al humano permanecer junto a ella durante la cena, un acto que nunca había concedido a nadie. Mientras comían, compartían historias de sus respectivos mundos, aunque Alecta se mostró reservada en todo momento. Sin embargo, hubo un momento en el que algo en su interior cambió. Mientras él hablaba de sus aventuras, de las estrellas que había visto, de los planetas que había explorado, ella comenzó a percatarse de algo que nunca antes había notado: la manera en que sus palabras llegaban a su corazón. Carlos hablaba de sus sueños, de la conexión entre los seres vivos, de la importancia de encontrar algo que valiera la pena luchar. Alecta lo escuchaba en silencio, y por un breve instante se preguntó si, quizás, ella también merecía algo más que el frío poder que había conquistado. Cuando la conversación terminó, Carlos se levantó para irse, pero antes de hacerlo, se giró y la miró con una seriedad que la sorprendió. «No tienes que estar sola, Alecta», dijo en voz baja. «No tienes que cargar con todo este peso sin compartirlo. Estoy aquí, y siempre lo estaré, si decides que mis palabras tienen algún sentido». Alecta se quedó en silencio, mirando al humano mientras él se alejaba. Su corazón, que había permanecido cerrado tanto tiempo, palpitaba de una manera que no comprendía. ¿Era eso lo que sentía? ¿Era esa la sensación que le faltaba? Y si era así, ¿qué significaba para ella y para su imperio? Esa noche, en su cama de marfil y cristal, Alecta no pudo dejar de pensar en Carlos. No era solo su apariencia, ni su valentía lo que la había conmovido. Era algo más profundo, algo que no podía definir. Un dilema comenzó a formarse en su mente, un dilema que no había existido antes en su vida. ¿Era posible que la reina Cintar, la mujer que gobernaba con puño de hierro, pudiera permitir que un humano cambiara su destino? Carlos había entrado en su vida sin previo aviso, pero ahora parecía que ella ya no podía imaginar un futuro sin él. El silencio que siguió a la última conversación entre Alecta y Carlos fue insoportable, y la reina no podía evitar sentirse inquieta cada vez que su mente vagaba hacia el humano. Aunque había intentado mantener su habitual frialdad y control, las noches se volvían más largas, y la presencia de Carlos se convertía en una constante en sus pensamientos. Cada momento que pasaba cerca de él parecía romper una capa invisible que había construido a lo largo de los siglos, una capa que la aislaba no solo de su gente, sino también de los propios sentimientos humanos que ella había aprendido a despreciar. Alecta pasaba horas mirando las estrellas desde sus aposentos, como siempre lo hacía, pero ahora algo se había alterado en su interior. La quietud de la noche ya no le ofrecía consuelo, ni la inmensidad del espacio la hacía sentir poderosa. Cada vez que sus ojos se posaban sobre el brillo distante de una estrella, sentía la incomodidad de una pregunta sin respuesta. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué Carlos seguía apareciendo en sus pensamientos de manera incontrolable? El día siguiente, como muchos otros, comenzó con las exigencias del gobierno, las estrategias militares, las alianzas con otros imperios y las decisiones que debían tomarse para mantener la supremacía de los Cintar en la galaxia. Sin embargo, incluso durante esos momentos de poder, Alecta sentía una creciente desconexión. Sus palabras, por más que fueran firmes y llenas de autoridad,
no parecían tener el mismo peso que antes. Su mirada buscaba, en cada rincón del palacio, algo que no podía encontrar: paz, propósito, un sentido más profundo en su existencia. Y entonces, en medio de esa rutina que ya le resultaba tediosa, él apareció de nuevo. Carlos, con su mirada sencilla y sin pretensiones, entrando a su sala del trono como si nada de lo que ocurriera alrededor tuviera importancia. No se arrodilló ante ella, ni siquiera mostró un signo de subordinación. Solo la miró con una mezcla de calma y desafío, como si estuviera dispuesto a compartir una verdad que él ya había descubierto mucho antes que ella. «Hoy, reina Alecta», comenzó Carlos con una sonrisa que, en lugar de desconcertarla, la hizo sentir una extraña corriente de calidez. «Quiero hablar de algo diferente. No de poder ni de guerras. Quiero hablar de los sueños». Alecta lo observó fijamente, su rostro serio, aunque por dentro una pequeña chispa de curiosidad se encendió. ¿Qué podía entender un humano, alguien cuya vida era fugaz y limitada, acerca de los sueños? ¿Qué clase de sueños podría tener alguien como el que, aparentemente, carecía de todo lo que ella había construido? ¿Sueños?, repitió Alecta, como si la palabra fuera extraña en su boca. ¿De qué hablas? Carlos se acercó un poco, sin perder su calma. Todos tenemos sueños, Alecta, aunque algunos de nosotros lo llamemos de otra manera. Tal vez lo llamamos ambiciones o deseos, pero al final, todos queremos algo más. Tú, en tu trono, has construido un imperio. Pero, ¿te has preguntado alguna vez si eso es lo único que hay para ti? La reina Cintar se tensó ante sus palabras. Algo dentro de ella se removió, como si esas palabras le hubieran tocado una fibra demasiado profunda. Por un momento, su mirada se desvió, como si tratara de evitar la verdad que él estaba sugiriendo, pero las palabras seguían resonando en su mente. «No entiendo lo que quieres decir». Carlos no se rindió. «Lo que quiero decir es que todos, incluso los más poderosos, tenemos algo que nos mueve por dentro. Pero algunos preferimos ignorarlo, tememos que nuestros sueños puedan hacernos débiles. Tú no temes mostrar tu poder, pero ¿acaso no temes lo que tu corazón realmente desea?». Las palabras de Carlos golpearon a Alecta con una fuerza que no había anticipado. Se sintió vulnerable, algo que rara vez experimentaba. Ella había sido criada para ser fuerte, para no mostrar emociones, para gobernar con mano de hierro. Pero en ese momento sintió que algo se desbordaba en su pecho, algo que no podía controlar. «Lo que dices es una locura», murmuró Alecta, aunque su voz sonó menos segura de lo que esperaba. «No tengo tiempo para los sueños. Mi deber está con mi pueblo, con mi imperio. Eso es todo lo que importa». Carlos la miró con una seriedad que la sorprendió aún más. «¿Eso es todo lo que importa? ¿El poder y el dominio? Alecta, si sigues así, te perderás a ti misma. Porque un imperio puede caer, pero lo que de verdad nos hace humanos, lo que nos hace estar vivos, es lo que sentimos y lo que amamos». Alecta lo miró con intensidad, buscando en su rostro alguna señal de debilidad, algún indicio de que estaba jugando con ella. Pero no lo encontró. Solo vio a un hombre que hablaba con una verdad cruda, una verdad que no podía simplemente ignorar. Algo en su pecho, en su corazón, latía de forma diferente cuando lo miraba. Algo que ni siquiera ella misma podía comprender. «Lo que siento», comenzó a decir, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Estaba a punto de decir algo que nunca había reconocido en voz alta, algo que la aterraba. «Lo que siento no puede ser real. Soy una reina, Carlos. No puedo permitirme ser débil». Carlos dio un paso hacia ella, su mirada fija en la de Alecta. «Lo que sientes es real, Alecta. No tienes que esconderlo. Lo que está pasando entre nosotros no es debilidad. Es algo mucho más grande que eso. Es la posibilidad de ser más que lo que crees que eres». La reina lo observó en silencio, sin saber cómo responder. Las palabras de Carlos habían llegado a su corazón de una manera que jamás imaginó. Había hablado con tanta honestidad, con tal desarmante sencillez, que Alecta sintió que el peso de su propia existencia comenzaba a desmoronarse ante ella. Por primera vez en mucho tiempo, Alecta no supo qué hacer. Sabía que lo que estaba sucediendo era peligroso, que su corazón ya no era solo suyo.
pero también sabía que, al menos por un momento, le había permitido abrir una puerta que había mantenido cerrada durante siglos. La reina, la mujer que gobernaba una galaxia, estaba frente a la tentación de su propia humanidad. ¿Sería capaz de enfrentarse a ello, de abrazar lo que sentía, o se retiraría a su trono, donde nada podría tocarla? Lo que tú y yo sentimos, Carlos, dijo Alecta, su voz casi un susurro. No tiene cabida en mi mundo. Carlos la miró fijamente, su respuesta sin miedo. No tiene cabida en tu mundo, hasta que decidas que debe tenerla. Alecta no respondió, pero el peso de sus palabras permaneció en el aire, suspendido entre ellos. Algo había cambiado, y ella lo sabía. Lo sentía en su interior. Ya no podía negar lo que había comenzado entre ellos. La atmósfera en el palacio de Alecta era tensa, más que nunca. La reina Cintar se encontraba atrapada entre dos mundos, cada uno tirando de ella en direcciones opuestas. Su deber hacia su pueblo, hacia su imperio, la mantenía atada a las intrincadas redes de poder que había cultivado durante toda su vida. Pero, a la vez, había algo nuevo, algo inédito en ella, que la impulsaba hacia un humano que apenas había conocido. Carlos. Sus palabras seguían retumbando en su mente, desmoronando la fortaleza que con tanto esfuerzo había construido a lo largo de los siglos. Pero la calma era solo aparente. Aunque Alecta intentaba mantener las apariencias, la tensión en su interior se hacía cada vez más difícil de ignorar. Había sentido el cambio, una chispa de algo que no podía definir. Había comenzado a cuestionarse a sí misma, a su imperio, a sus creencias. No podía seguir ignorando lo que sentía, pero, por otro lado, sus consejeros, su gente, no iban a entenderlo. En un imperio como el Cintar, la debilidad no se perdonaba, y cualquier signo de vulnerabilidad podría ser aprovechado en su contra. Alecta se encontraba en su sala de audiencias, recibiendo a sus consejeros y generales, todos ellos ansiosos por discutir los asuntos del día. A medida que la reunión avanzaba, la incomodidad crecía. Su mente no estaba en las estrategias ni en las nuevas alianzas que debían forjarse. En su mente, Carlos estaba presente, esa figura humana que no solo había tocado su corazón, sino que también había desafiado la visión que tenía del universo. Reina Alecta, necesitamos tomar decisiones rápidamente, comenzó Draxar, uno de sus consejeros más cercanos, un Cintar con ojos fríos y una mirada aguda. La flota rebelde sigue ganando terreno en las fronteras del imperio. Si no tomamos medidas ahora, podrían arrastrarnos a una guerra civil. Alecta lo miró fijamente, pero no respondió de inmediato. Sentía su mirada sobre ella, y los demás consejeros también esperaban que tomara una decisión. Pero la verdad era que, mientras todos estaban enfocados en la amenaza externa, Alecta sentía que la verdadera amenaza venía desde adentro. En su propio corazón. Reina, debemos reforzar la defensa de los sectores fronterizos. Los rebeldes se están agrupando en sistemas lejanos, y si no actuamos rápido, perderemos terreno, insistió Draxar, sin percatarse del estado de distracción de la reina. El silencio en la sala se alargó, y Alecta finalmente rompió el hechizo de sus pensamientos. Estoy al tanto de la situación, dijo, su voz fría y autoritaria, como siempre. Pero necesitamos una solución más que solo la fuerza militar. Me aseguraré de que las flotas estén listas para cualquier amenaza. Aunque sus palabras eran firmes, Alecta no podía evitar que su mente divagara. Sabía que había algo más detrás de todo esto, algo más grande que las rebeliones o las luchas por el poder. Sentía que algo estaba cambiando, y no podía seguir ignorándolo. Pero debía mantenerse fuerte, debía mostrar que no era una reina que cayera en la debilidad. Si alguien llegaba a descubrir lo que sentía, podría ser el fin de todo lo que había construido. Cuando la reunión terminó, Alecta se retiró a sus aposentos. El palacio parecía vacío, y la enorme sala del trono, con sus columnas doradas y su techo de cristal, no ofrecía consuelo. Se sentó frente a la ventana, mirando las estrellas, pero no podía ver nada. Su mente estaba llena de imágenes de Carlos, de sus palabras, de esa extraña conexión que había comenzado a formarse entre ellos. De repente, la puerta se abrió, y un centinela Cintar entró con prisa, su rostro grave. Reina, algo ha sucedido. Hay noticias de las fronteras. Alecta se levantó al instante,
un atisbo de preocupación cruzando su rostro. ¿Qué ocurre? Las fuerzas rebeldes han atacado. Han conseguido una victoria importante. La flota Cintar en el sector B12 ha sido derrotada. Están avanzando hacia el núcleo central de la galaxia, informó el centinela, su voz temblando ligeramente ante la gravedad de la noticia. La reina se quedó en silencio por un momento. La amenaza era más grande de lo que había anticipado. La guerra civil ya no era una posibilidad lejana, ahora estaba a las puertas de su imperio. El futuro de Cintar, su propia supervivencia como reina, dependía de la rapidez con la que pudiera reaccionar. Convoca a todos los generales y consejeros inmediatamente, ordenó Alecta, su tono firme una vez más. Prepara las flotas. Esta amenaza no puede prosperar. Pero mientras daba sus órdenes, su mente seguía atrapada en otro lugar. En Carlos. En lo que significaba para ella. La guerra estaba comenzando, y Alecta sabía que la decisión que tomaría en los próximos días cambiaría el destino de todos, incluidos ella y Carlos. Esa misma noche, mientras las flotas Cintar se alineaban para defender el imperio, Alecta se encontró con Carlos en uno de los pasillos del palacio. Era como si todo hubiera sucedido demasiado rápido, como si el universo hubiera decidido empujarlos juntos en este momento decisivo. «Reina Alecta», dijo Carlos, su voz llena de preocupación. «Sé que algo está sucediendo. ¿Está todo bien?» Alecta lo miró, sabiendo que su respuesta no podía ser la misma de siempre. No podía seguir ignorando lo que sentía por él. Algo en su mirada, algo en su presencia, la hacía querer tomar una decisión diferente, una que desafiara todo lo que había conocido. «No está todo bien», admitió Alecta, su voz suave, aunque firme. «Las rebeliones están tomando fuerza. Mi imperio está en peligro». Carlos dio un paso más cerca de ella, su mirada llena de compasión. «Entonces, ¿qué vas a hacer?» Alecta suspiró, su pecho oprimido por el peso de la decisión. «Voy a luchar. Es todo lo que puedo hacer. Pero hay algo más que debo preguntarte, Carlos. Tú, ¿qué piensas de todo esto? ¿Qué piensas de mí?» Carlos no respondió inmediatamente. En lugar de eso, dio un paso hacia ella, sin miedo ni duda, hasta que sus rostros estuvieron a pocos centímetros. «Lo que pienso es que, aunque la guerra y el poder sean importantes, lo que realmente importa es que no estás sola, Alecta. No importa lo que pase con el imperio. Lo que importa es lo que hagas con lo que sientes. Lo que importa es cómo eliges ser». Alecta lo miró, sus ojos profundos reflejando una lucha interna. Sabía que lo que él decía tenía razón. Sabía que el futuro del imperio Cintar dependía de sus decisiones, pero también sabía que su vida ya no estaba definida solo por el deber y el poder. Algo había cambiado en ella, y esa noche, frente a Carlos, lo reconoció por fin. La reina Cintar ya no estaba segura de qué elegir, pero algo en su corazón le decía que el destino no solo estaba en las estrellas. Estaba en su mano. Y tal vez, en ese mismo momento, estaba tomando una decisión que cambiaría todo lo que había conocido. La guerra estaba a la vuelta de la esquina, y el imperio Cintar se preparaba para el conflicto más grande de su historia reciente. Las fuerzas rebeldes avanzaban implacables, y la reina Alecta se encontraba en medio de una encrucijada. A su alrededor, los generales y consejeros seguían discutiendo estrategias y tácticas, pero en su mente, la reina Cintar solo podía pensar en una cosa, la decisión que debía tomar. La flota Cintar estaba lista, alineada en el espacio profundo, esperando la orden para atacar. El imperio había sido desafiado, y el peso de su responsabilidad recaía sobre Alecta. Pero mientras su gente luchaba por su supervivencia, su corazón se encontraba dividido entre el deber y algo mucho más personal. Carlos. En sus encuentros recientes, ella había llegado a darse cuenta de que sus sentimientos por él eran más profundos de lo que había imaginado. Al principio, había sido solo una curiosidad, una chispa de interés en un humano que se atrevió a desafiarla con sus palabras y su visión del mundo. Pero con el tiempo, esa chispa se había transformado en algo más fuerte, algo que ni ella ni él podían ignorar. Alecta sabía que su corazón latía por él, pero también sabía que no podía permitir que sus emociones nublaran su juicio. La supervivencia de su imperio dependía de su capacidad para tomar decisiones frías y calculadas, sin dejarse arrastrar por lo que sentía. Esa mañana,
Después de una reunión con sus consejeros, Alecta se retiró a sus aposentos, buscando un poco de privacidad para reflexionar. Su palacio flotante, acostumbrado a las órdenes que ella daba con autoridad, parecía más solitario que nunca. Las estrellas brillaban fuera de las enormes ventanas, pero incluso su resplandor no podía disipar la sombra que se cernía sobre su corazón. Una ligera ráfaga de aire recorrió la sala, y cuando Alecta miró hacia la puerta, la figura de Carlos apareció en el umbral. No había sido invitado, pero en este momento, eso ya no parecía importar. Carlos había estado a su lado durante los últimos días, participando en las discusiones estratégicas y ayudando a coordinar la defensa del imperio, aunque su presencia parecía más una conexión emocional que una simple alianza política. Alecta lo miró, su rostro reflejando la lucha interna que se desarrollaba dentro de ella. ¿Has tomado una decisión, Alecta?, preguntó Carlos, con esa tranquilidad que siempre parecía rodearlo, como si todo lo demás pudiera esperar mientras él estaba allí, con ella. Alecta lo observó durante unos segundos, sin poder evitar el dolor que se apoderaba de su pecho. Estaba tan cerca, y al mismo tiempo, tan distante. Todavía no, dijo finalmente, su voz suave pero cargada de incertidumbre. Mis consejeros están listos para la guerra, pero siento que algo está cambiando. Hay algo más que no puedo ignorar. Algo dentro de mí que me dice que no puedo seguir como siempre. Carlos dio un paso hacia ella, sin dudarlo. Alecta, sé lo que sientes. Sé que esta guerra es importante, que tu gente necesita una reina fuerte, pero no olvides que lo que también necesita es un líder que no tenga miedo de ser humano, de mostrar su vulnerabilidad. Las estrellas no brillan con la frialdad del poder, sino con la calidez de las decisiones que nos hacen ser quienes somos. Sus palabras calaron hondo en Alecta, quien sintió una punzada en el pecho. ¿Cómo podía ser que un humano, alguien cuya vida era tan breve en comparación con la suya, tuviera la capacidad de tocar algo tan profundo dentro de ella? Se había pasado la vida rodeada de figuras de poder, de aliados que buscaban más que solo una alianza, que deseaban su dominio. Pero Carlos no era como ellos. Nunca lo había sido. No sé si puedo hacer esto, Carlos, dijo Alecta, su voz rota por la duda. No sé si puedo seguir siendo la reina que mi gente necesita si mi corazón está tan dividido. Todo lo que he construido, todo lo que soy, ¿qué pasa si todo eso se desmorona por algo tan simple como lo que siento por ti? Carlos la miró fijamente, su rostro lleno de comprensión y ternura. Alecta, no se trata de renunciar a lo que eres, sino de comprender que, incluso en el poder, hay espacio para el amor. Lo que sientes no te debilita, te hace más fuerte. Lo que realmente importa es si decides actuar según lo que dicta tu corazón. Alecta cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de sus palabras. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió ser vulnerable, se permitió sentir sin la coraza de poder que había llevado durante tantos años. Pero no podía simplemente dejarse llevar por sus sentimientos. El imperio dependía de ella, y las consecuencias de sus decisiones afectaban a miles, tal vez millones. El imperio, comenzó a decir, y luego se detuvo. Su mente estaba llena de imágenes de guerra, de sus flotas preparándose para atacar, de la rebelión que amenazaba con desmoronarlo todo. Pero también veía a Carlos, su rostro lleno de calma, su presencia que la hacía sentir menos sola en un universo que siempre había sido frío para ella. Carlos, no puedo ignorar lo que siento por ti. Pero... Y no tienes que hacerlo, interrumpió Carlos suavemente. No tienes que elegir entre tu deber y lo que sientes. Las dos cosas pueden coexistir, Alecta. No eres una diosa, ni un ser intocable. Eres una reina, sí, pero también eres humana. Y eso es lo que te hace tan especial. Las palabras de Carlos resonaron profundamente en su corazón. La lucha interna que había llevado durante días comenzó a desmoronarse. Sabía que su imperio necesitaba un líder fuerte, alguien dispuesto a tomar decisiones difíciles. Pero también sabía que, para ser verdaderamente fuerte, debía reconocer su humanidad, y eso incluía ser capaz de amar. Alecta levantó la vista hacia Carlos, y en ese momento, algo cambió en ella. La decisión final ya no estaba en la guerra ni en el imperio. La decisión estaba en su capacidad para ser ella misma, para aceptar lo que sentía, no solo por Carlos, sino también por su propio futuro. Voy a luchar, Carlos, dijo Alecta, su voz firme,
pero ahora llena de una nueva determinación. Voy a proteger a mi gente, pero también voy a proteger lo que somos, lo que podemos ser. No puedo seguir ignorando lo que siento. No voy a renunciar a mi humanidad. Carlos sonrió, y sus ojos brillaron con una mezcla de orgullo y amor. Eso es todo lo que necesitaba escuchar. Esa noche, mientras las flotas Cintar se preparaban para enfrentar a los rebeldes, Alecta hizo una promesa silenciosa. Ella no renunciaría a su deber como reina, pero tampoco renunciaría a lo que había encontrado en Carlos. La guerra que se desataba no solo definiría el destino de su imperio, sino también el destino de su corazón. Y esta vez, Alecta estaba dispuesta a luchar en ambos frentes. La batalla que se libraba en el espacio profundo parecía eterna. El rugir de las naves de guerra, el destello de los cañones láser y las explosiones que iluminaban el vacío eran el reflejo del caos que se había desatado en la galaxia. Las fuerzas rebeldes, decididas a derrocar el Imperio Cintar, habían comenzado su ofensiva final. Pero Alecta sabía que no era solo un enfrentamiento militar lo que estaba en juego. Era su futuro, el de su imperio y el de todo lo que había comenzado a construir con Carlos. El futuro que había comenzado a imaginar en sus sueños más oscuros, pero que ahora sentía como una posibilidad tangible. La sala de mando de la flota Cintar era un hervidero de actividad, pero Alecta estaba más centrada que nunca. Aunque su mente estaba agobiada por la tensión, su corazón se encontraba en calma, como si un nuevo propósito le diera fuerzas. Sabía lo que debía hacer, y esta vez, no solo estaba luchando por su gente, sino por algo mucho más grande, el amor y la esperanza. Reina Alecta, dijo Draxar, su consejero más cercano, con voz grave mientras observaba las pantallas de las comunicaciones. La flota rebelde está avanzando hacia el sector central. Si no intervenimos pronto, podrían cortar nuestras líneas de suministro y ganar una ventaja crucial. Alecta asintió lentamente. Los informes no eran buenos. Las fuerzas rebeldes estaban organizadas, y el tiempo apremiaba. Pero había algo más que la inquietaba. En medio del rugir de la guerra, su mente volvía una y otra vez a una sola persona, Carlos. Sabía que él estaba a bordo de una de las naves de apoyo, luchando codo a codo con sus tropas, compartiendo la misma incertidumbre, el mismo riesgo. Pero también sabía que lo que ambos tenían era algo más fuerte que cualquier conflicto. Habían encontrado algo en medio del caos, algo que podría resistir incluso la peor de las tormentas. «Estoy tomando el mando de la flota», dijo Alecta con determinación, su voz firme como nunca antes. «No permitiré que el imperio caiga. No permitiré que lo que hemos construido se desmorone ahora». La flota Cintar se movilizó con rapidez, sus naves surcando el espacio a una velocidad imparable, listas para enfrentar el desafío. Las tácticas de Alecta eran precisas, calculadas. Sabía que necesitaban una estrategia para dividir y conquistar, para destruir las líneas de comunicación de los rebeldes y cortar su apoyo logístico. La batalla se libraba en varios frentes, y la reina estaba al mando de todo, liderando a su pueblo con una fuerza inquebrantable. En la nave insignia de la flota Cintar, Alecta observaba el panorama desde la ventana principal, el espacio ante ella iluminado por destellos de energía y fuego. Su corazón latía con fuerza, no solo por la adrenalina de la batalla, sino también por el amor que sentía por Carlos. No podía evitarlo. Cada vez que pensaba en él, su determinación aumentaba. Sabía que el futuro que ella había imaginado, ese futuro donde no solo gobernaba, sino que también amaba, estaba al alcance de su mano. Solo necesitaba dar el siguiente paso. De repente, las comunicaciones interrumpieron sus pensamientos. «Reina Alecta», dijo una voz temblorosa, «hemos detectado a la nave de soporte de Carlos. Está atrapada en medio de una emboscada rebelde. Necesitamos refuerzos inmediatamente». Alecta sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. No podía perder a Carlos, no después de todo lo que habían pasado. Su mente corrió rápidamente, sopesando las opciones. La batalla seguía su curso, pero en ese momento, ella no podía pensar en nada más que en salvarlo. «Envía todos los refuerzos disponibles a la nave de soporte de Carlos», ordenó con voz dura, el tono lleno de autoridad, pero también de desesperación. «Y prepárate para la maniobra final. Esta batalla se ganará con unidad, no con fuerza bruta». Las naves de refuerzo despegaron con velocidad,
y Alecta se mantuvo frente a las pantallas de control, sin poder apartar la vista de la nave que transportaba a Carlos. Su corazón latía con fuerza mientras las imágenes de la batalla se desplegaban frente a ella. Los rebeldes estaban rodeando la nave, y la lucha era feroz. Alecta sabía que cada segundo contaba. Cuando la nave de refuerzo Cintar finalmente llegó, el resultado fue inmediato. Los rebeldes, sorprendidos por la rapidez de la respuesta, comenzaron a retirarse. Las líneas de fuego se disiparon y las naves de Alecta comenzaron a despejar el camino. La nave de Carlos quedó a salvo, y en ese mismo instante, Alecta sintió una oleada de alivio que la recorrió de pies a cabeza. La comunicación se estableció rápidamente. «Reina Alecta, hemos salido de la zona de peligro», dijo la voz de Carlos, cargada de fatiga pero también de alivio. «Gracias por salvarnos». Alecta cerró los ojos por un momento, agradecida por su seguridad, pero también por la oportunidad de seguir adelante, de luchar por lo que realmente importaba. «Carlos, siempre te protegeré. No solo por mi imperio, sino por lo que tú y yo representamos». La batalla continuó, pero con la fuerza de las flotas Cintar reorganizadas y la valentía de su líder, los rebeldes fueron derrotados una vez por todas. La guerra llegó a su fin y la galaxia, aunque herida, comenzó a reconstruirse. Alecta y su pueblo celebraron la victoria, pero para la reina, la verdadera victoria fue algo mucho más profundo. Había salvado a su gente, sí, pero también había encontrado su humanidad y con ella, el amor que le había dado fuerza para seguir. Días después, en una ceremonia privada, Alecta y Carlos se reunieron en el mismo salón donde se había librado la batalla por el futuro del imperio. Esta vez, sin los ecos de la guerra, solo con la paz que ambos habían trabajado para construir. «Alecta», dijo Carlos, con la voz suave y llena de cariño. «El imperio está a salvo, pero lo que realmente importa es lo que tú y yo hemos logrado juntos». Alecta lo miró, sus ojos brillando con una determinación renovada. «Lo que hemos logrado, Carlos, es solo el comienzo. Hemos demostrado que no hay nada más fuerte que lo que sentimos. Y juntos podemos gobernar este imperio no solo con poder, sino con amor». Con esas palabras, Alecta dio un paso adelante y Carlos la tomó de la mano. Ya no era solo una reina y un humano. Eran dos seres que, a pesar de todas las diferencias, habían encontrado algo en lo que todos los demás habían fallado: la conexión real, la unidad y el amor. Juntos, enfrentaron la oscuridad y emergieron victoriosos. La galaxia, ahora bajo un nuevo liderazgo, comenzó a sanar. Alecta y Carlos, con sus corazones entrelazados, trabajaron lado a lado para reconstruir un imperio que no solo fuera fuerte, sino también justo, lleno de esperanza y de posibilidades para todos sus habitantes. El amor y el poder no se oponían entre sí, sino que se complementaban, formando la base de un futuro brillante. Y así, la historia de Alecta y Carlos no fue solo la de una reina y un humano, sino la de dos almas que, a pesar de las adversidades, habían encontrado el verdadero significado de la vida, el amor y la unidad. Juntos, no solo salvaron un imperio, crearon uno nuevo, más fuerte y más lleno de luz que nunca. Y, al final, vivieron felices, sabiendo que habían conquistado lo más grande, su propio destino.